Muy bien, ya está Mauro. Puntualito, Mauro. Puntualito, dice Mauro Andino acá. ¿Cómo está, mi querido amigo Mauro? ¿Estamos listos ya, no? De una, Mariluna. Listos y preparados. No sé Listo. si ya estoy al aire o no Ya todavía. estás al aire, ya tienes que saber, no te doy ni chance ahorita. De una. Mejor ya. Cuando ya sepas que vas a venir, de una, ya sé que te están viendo y te están escuchando. ¿Cómo te ha Chévere, amigo tratado el Nelson. feriado, Mauro? Qué gusto. ¿Todo bien? En orden, compartiendo un poquito allá en Riobamba y bueno, pues listos para conversar esta noche con todos nuestros amigos y amigas que nos siguen. Tú vuelas a Riobamba cada vez que puedes, ¿no? Sí, 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 trato de ir allá a la tierrita. De hecho, permíteme exteriorizar un saludo. Estamos allá en fiestas, 21 de abril, Esa, así que nota, qué bárbaro. un abrazo enorme para mi amada ciudad de Riobamba, que seguramente la gente estará disfrutando un poco esta noche y los siguientes días igual del fin de semana. Yo tengo un pana que nos graduamos en Guayaquil, se llama Paul González. Yo no sé si lo sacas. El papá es dueño del restaurante El Boni. Pero por supuesto que es amigo, no sabía que se llevaban. Ah, Claro, pues, Paul somos González. clientes ahí del restaurante Boni en El Riobamba. Boni, sí, el Boni. Platos típicos, Ajá. los yaguarlocros, los mejores que puedes encontrar allá en Riobamba. También igual, por supuesto, hay otros lugares donde los No, preparan muy claro, bien, claro. pero mis preferidos ahí en el Boni. Igual otros platos típicos, también mariscos, pargos, gigantes, ¿Qué es eso? ¿Qué es costillitas pargo? asadas, en fin. Es un pescado ahí, un pescado gigante ahí que te pasan ahí frito, muy Chuta, sabroso, la chuta. comida muy buena, muy buena. Así que qué chévere que seas amigo de Paul Claro, González. pues si nos graduamos iguales. El papá, creo que Paul se hizo otro restaurante. La verdad que no sé, pero yo sé que el papá es el dueño del Boni. Mi querido Mauro, hablemos ahora sí de política. Yo estaba revisando tus redes y ahí encontré un mensaje que decía revocatoria. Decía, ¡ay, ese loco! Y creo que te hicieron ahí retweet. Alguien más había retuiteado, no me acuerdo qué mensaje, pero que decían, bueno, ya Mauro se adelantó, dice, se adelantó en el tema de la revocatoria. Y te pregunto, ¿es viable o no la revocatoria? A ver, primero hay que entender que un proceso de revocatoria tiene implicaciones jurídicas, pero también implicaciones políticas. Ya. Implicaciones jurídicas porque tú tienes que fundamentar muy bien la solicitud que la diriges al Consejo Nacional Electoral, Ya. que es el órgano encargado de entregarte los formularios donde tú vas a recoger, a plasmar las firmas de respaldo para que a su vez el proceso revocatorio pueda ser convocado, siempre y cuando tú recojas, en el caso del presidente de la República, al menos el 15% de firmas de respaldo del padrón electoral a nivel nacional. Eso es muy ¿Que importante son de cuántos? tomarlo en consideración. Eso es lo que justamente este rato voy a darte el dato exacto. El 15% del padrón nacional representa aproximadamente 1.970.000 firmas, que no es poca cosa. No es poca cosa, Es pero es de nacional. significativo porque es a nivel nacional, porque estamos hablando de un padrón electoral que supera los 13 millones 100 mil electores aproximadamente. Son más de 13 millones Oye, 100 mil Mauro, electores que estamos registrando. oye, ¿Sí? Mauro, pero tú dices 1 millón. Si mi Un memoria... millón 970.000 Ah, firmas de respaldo. 900, casi ¿Sí? 2 millones. Exactamente, porque estamos hablando del 15%, Ah, ya, ¿sí? ya, ya. Del 15%. Entonces, no es un dato menor, es un asunto complejo, pero antes de que tú puedas empezar a recoger las firmas, y Ya. yo mencionaba este elemento, te decía que tú tienes que fundamentar muy bien el Ya. pedido. Tú tienes que justificar las razones que tú argumentas principalmente sobre el incumplimiento del plan de trabajo de la autoridad de elección popular que tú pretendes sea revocada. Ujú. La revocatoria del mandato opera básicamente en contra de las autoridades de elección popular. Ah, ya. Tú no puedes revocarle, por ejemplo, a un servidor público de libre nombramiento y remoción, a Claro. un ministro de Estado, a un gobernador. No, ahí no cabe. La revocatoria del mandato, para que la gente sepa y tenga claridad sobre este tema, se puede aplicar sobre una autoridad de elección popular. En este caso, contra el presidente de la República. Y hay que cumplir algunos parámetros. Primero, haber esperado que haya transcurrido al menos el primer año de gestión. Ya.
haya transcurrido el menos del primer año. Tú antes del primer año no puedes pedir formularios para recoger las firmas de respaldo. Pasó el primer año, que se cumpliría este 24 de mayo, y puedes presentar la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Y ahí tú, ¿qué tienes que motivar sobre todo? Las razones que tú esgrimes de por qué tú justificas que ha incumplido el plan de trabajo. Señalar, identificar, enumerar qué aspectos, qué cuestiones de incumplir. El señor ofreció eliminar la CNCID, eliminar el examen de ingreso para la universidad pública, no cumplió. El señor ofreció no subir más impuestos a la clase media y a los trabajadores y a los servidores públicos del país, no cumplió. El señor ofreció eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, no cumplió. Solo ahí ya te voy mencionando 3 aspectos. El señor ofreció congelar los precios de la leche, del arroz, del banano, más que congelar, fijar un precio oficial para utilizar los términos adecuados, no a cumplir. Ahí ya tienes más de 4 o 5 incumplimientos en distintos sectores que él puntualmente ofreció en su plan de campaña y que hasta el momento no los ha realizado. Y solo cierro con esta idea final para que quede claro. Adicional a estos elementos que establece la Constitución, hay que tomar en cuenta lo que señala la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y aquí hay que tener cuidado para no confundirse con la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que es otra ley. Esa es la ley que regula el Consejo. Yo me estoy refiriendo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana te establece el plazo, el tiempo que tú tienes para recoger las firmas de respaldo cuando se trata de autoridades nacionales. Y como el presidente, evidentemente, además está decirlo, se trata de una autoridad nacional, el plazo que la Ley de Participación Ciudadana te fija es de 180 días. Estamos hablando que tendríamos, si es que esto empieza a tomar cuerpo, 180 días para recoger firmas. Pero el filtro importante que hay que superar es que el CNE te autorice la entrega de formularios. Y es un filtro institucional, pero también político. Claro. Y ahí, por supuesto, no puedo negar que tengo mucha desconfianza. Claro. Porque el CNE, lamentablemente, ya sucedió en las elecciones generales del año pasado, dio muchísimas señales de que actuaba de forma parcializada, sesgada, de que quería impedir la participación de varios actores políticos, dentro de ellos el binomio de UNES, que se comió una candidatura, entre ellas la de Álvaro Noboa, hay que decirlo con claridad, con nombres y apellidos. Consecuentemente, a mí sí me generaría mucha desconfianza presentar la solicitud y creer tal vez que sí van a autorizar la entrega de los formularios, porque aparte de que tú señales el incumplimiento del plan de trabajo, también tienes que señalar, según la Ley de Participación Ciudadana, las disposiciones relativas a los derechos de participación ciudadana, que también habría violentado esa autoridad de elección popular, y también las disposiciones jurídicas que se relacionan con las funciones que la ley de esa institución o de ese órgano que tiene a su cargo, él ha violentado. Entonces son algunas cuestiones que tú tienes que motivarlas adecuadamente, y claro, como se trata de una decisión también no solo administrativa, sino política, en sede administrativa, ¿qué es lo que podría suceder? Que el CNE capaz dice, no hay motivos suficientes, si el señor sí ha cumplido su plan de trabajo. Entonces lo que te quedaría es presentar un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, justamente para acudir ya al órgano jurisdiccional y que ahí se resuelva judicialmente esa resolución probablemente negativa en un hipotético caso del Consejo Nacional Electoral. Ok, pero lo que quería saber y consultarte a propósito de todo lo que mencionaste es precisamente cuáles son los parámetros para medir el tema del incumplimiento, porque aquí viene un dato interesante y me imagino que ustedes o el colectivo o las personas que vayan a hacer esto deben tomarlo en consideración. ¿Cómo sabemos qué es lo que incumple? Es decir, si tomamos en referencia lo que dice en pantalla, lo que ha hecho en publicidad o lo que puso en el proyecto que dejó firmado en el CNE. Es muy importante lo que tú mencionas por varias razones. Primero, debemos tomar en consideración que una autoridad de elección popular, para ser candidato, antes de ganar el cargo, presenta su inscripción de candidatura a la cual acompaña un plan de campaña, un plan de trabajo, un plan de campaña, una oferta de gobierno. Consecuentemente, uno tiene que
hacer uso de ese plan de campaña, que además es público y notorio. Uno googlea y automáticamente se descarga el plan de campaña del binomio Lasso-Borrero. Entonces, ahí uno va identificando cuáles son los aspectos que no ha cumplido hasta el momento. Segundo aspecto, uno tiene que fundamentar no el incumplimiento total del plan de campaña, porque esto también dice la Ley de Participación Ciudadana y esto tiene su lógica, esto tiene su razón. Uno evidentemente no puede pues exigirle a una autoridad de elección popular que haya ejecutado o haya cumplido el 100% de lo que ofreció, porque esto también sería un absurdo. ¿Cómo tú le puedes pedir al año y medio, al segundo año a esa autoridad de elección popular, bueno, ya cúmplame el 100% de lo que usted puso en ese plan de campaña? Claro. Si él te va a responder, es que aún me queda un año, aún me queda 2 años para que yo pueda ejecutar mi plan de gobierno. Entonces, tú puedes ejecutar la revocatoria del mandato cuando pase el primer año de gestión y antes del último año para que termine el periodo. Como dura 4 años en el cargo, tú puedes pedir desde el año, un día de gestión, un año, un día de gestión, hasta antes del último año, hasta antes de que inicie el 4.º año de su mandato. Y evidentemente, pues, fundamentarlo bien, motivar. No deja de ser también en estricto sentido una decisión política, porque queda a discreción o a riesgo de la subjetividad de los consejeros y consejeras del CNE, que reitero, podrían decir, no, si el señor sí ha cumplido el plan de trabajo, pero si es que hay un movimiento social, ciudadano, y esto también es importante, no puede iniciar la revocatoria alguien que tenga interés directo en la revocación de ese mandato. O sea, por ejemplo, que quiera ser candidato. Podría ser un caso, sí, eso habría que analizarlo a profundidad, pero la ley dice quien tenga un interés directo en la revocatoria del mandato de esa autoridad no puede iniciar ese proceso. Y yo quisiera ser más explícito. El señor Borrero, por ejemplo, él mismo no podría iniciar el proceso de revocatoria porque él tiene el interés directo, porque él es el que le reemplazaría. Él asumiría la presidencia en caso de que Lasso sea revocado. Pero ¿y la oposición? ¿La oposición sí puede? La oposición puede apoyar y aquí una sana recomendación, un sano consejo. Lo ideal sería que esto no lo lidere ningún partido político ni ningún actor político visible de las grandes ligas nacionales, hablemos así. Ya. Yo creo que esto debería ser absolutamente ciudadano, yo creo que esto debería nacer desde abajo, si es que en verdad existe la voluntad. Yo lo único que he hecho es un planteamiento ahí en redes sociales para que la gente entienda que salidas de la crisis sí existen en términos democráticos y constitucionales. El propio presidente en reiteradas ocasiones ha amenazado con disolver la asamblea y ha dicho que esa es una salida constitucional y democrática. Y claro, está señalada en la Constitución. Consecuentemente, ahora que él, en cambio, ha descartado la muerte cruzada, nosotros también le planteamos una alternativa y en sentido particular yo he dicho, bueno, así como hay la muerte cruzada, también hay la revocatoria del mandato. Entonces, como ciudadanos también podemos plantear esto y es una salida que está prevista en la Constitución y que sobre todo sería una salida pacífica, porque las urnas dirimirían si es que el señor tiene respaldo popular, si la gente está contenta con lo que ha hecho luego de más de un año de gobierno, o si la gente está desilusionada, está frustrada, está decepcionada, está iracunda, enervada con todo lo que ha pasado en el país hasta el momento y que ya no confía en que él siga conduciendo el Estado y que es mejor que dé un paso al costado y que deje el poder. Claro, además porque se nota que el país no está avanzando y ya un año, yo creo que ha sido bastante tiempo como para darle chance. Saludos a Omar Novoa que nos está viendo. Yo sé que tú dices que no se puede intervenir asuntos políticos, pero solamente tomando en consideración los votos que sacó Arauz, solamente tomando en cuenta este grupo progresista o de izquierda, si no me equivoco, creo que 4 millones, 5 millones, no recuerdo. Pero más la gente que está descontenta y de pronto ese ánimo que sí quieren firmar, yo creería que sí cogen la firma, oye. O sea, la firma yo creo que sí te firma la gente. El problema es que te aprueben en el CNE. Exactamente, exactamente. O sea, yo creo como loca, yo firmo. Así es. Hay que tener claro que el primer gran escollo es que el CNE te entregue los formularios, ¿sí? Y
Indiscutiblemente esto no es fácil. Como te decía, hay que determinar de forma clara y precisa los motivos por los cuales se solicita la revocatoria de mandato de esta autoridad. Y este es el fundamento, es el espíritu, es el núcleo esencial, por llamarlo de alguna manera, para que te entreguen los formularios y tú empieces a recoger, reitero, más de 1.900.000 firmas en un plazo de 180 días. Evidentemente aquí se pueden sumar todos, claro. Todos aquellos los que quieran adherirse, respaldar, todos los que sientan que el presidente Lasso ha incumplido su palabra, que ha deshonrado a sus ofertas de campaña y que ha deshonrado a sus electores, sobre todo a los que votaron por él. Entonces, me parece que es una salida democrática y que puede ir cuajando con el tiempo. Ahora, también hay que tomar en consideración algo. Si es que ya te validan las firmas, el Consejo Nacional Electoral ineludiblemente debe convocar al proceso revocatorio, que en la práctica no es otra cosa que una especie de consulta popular, con una papeleta donde le preguntan al elector: ¿usted está de acuerdo en que se revoque el mandato del presidente Guillermo Lasso? ¿Sí o no? Dos opciones. Y para que opere y se materialice la revocatoria, se debe triunfar con la mayoría absoluta de los sufragantes. Con la mayoría de los sufragantes, y esto es importante, que no es lo mismo a decir con la mayoría de los votos válidos. ¿A qué me refiero? Cuando uno dice la mayoría de los sufragantes, significa que el sí a la revocatoria le debe ganar al no sumado los blancos y los nulos. ¿Me explico? Aquellas personas que votan no, o aquellas que votan nulo, o aquellas que depositan la papeleta en blanco, hacen un solo paquete y suman una sola cantidad. Consecuentemente, el sí tiene que ganarles a estas tres opciones que pueden darse del otro lado: el no, el voto nulo o el blanco. En cambio, en otros procesos de consulta popular o de referéndum, la Constitución únicamente te ordena que exista mayoría de votos válidos. ¿Y ahí qué significa? Que el sí únicamente le tiene que ganar al no, y tú sacas a un lado las papeletas anuladas y las papeletas en blanco. Esas no suman a ninguno el momento de contabilizar y definir quién obtuvo la mayoría, si el sí o el no. ¿Me explico? Entonces, este es un elemento también importante porque se complejiza un poco más. Y con esto no quiero, digamos, tampoco afirmar o sostener que el proceso es demasiado complejo o desanimar a la gente, pero creo que es importante que tengan el esquema institucional y jurídico claro y que entiendan que no deja de ser una contienda política. Al final del día, si es que se llegaran a recoger las firmas, tú tienes dos opciones: la del presidente Lasso y la de todos los demás. Claro. Cuando digo todos los demás, hablo de gente de izquierda, progresista, gente de derecha, liberales, centristas, socialdemócratas, estudiantes universitarios, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, maestros, agricultores, en fin, el movimiento indígena, los campesinos, una serie de actores que bien pueden sumarse a esta campaña, primero recoger las firmas y luego revocar el mandato en las urnas al presidente Lasso. Yo estoy seguro, la verdad que te digo, que las firmas sí se recogen. La plena que te digo ahorita, con todo lo que está pasando, con el presidente que está queriendo comprar leche por otro lado y carne por otro lado, se carga otro problema acá. El señor Tabachi ya salió enojado por esas declaraciones. Yo creo que la gente sí firma. Vamos a ver quién lo toma, vamos a ver quién lo impulsa. No sé si serías tú, Mauro, de pronto, o quién lo podría hacer. ¿De pronto te han dicho algo? ¿No? Yo lo he planteado en Twitter, reitero, como una salida constitucional y democrática. Pero alguien dijo, ya se nos adelantó Mauro. No te puedo negar, sí, algunas personas escribieron esto. Pero no sabemos si tú lo vas a impulsar, o sea. No, así es. Mira, algunas personas me han escrito, me han llamado. Creo que esto debe nacer desde abajo. Y en esto sí quiero ser absolutamente tajante, si cabe la expresión, y no porque yo sea el dueño de la propuesta, ni mucho menos porque esto está en la Constitución. Claro. Yo no me estoy inventando el agua tibia ni nada que no haya existido. Está en la Constitución de Montecristi, ¿sí? Y es una salida democrática cuando existen conflictos y cuando existen escenarios y contextos tan violentos, tan desilusionantes como los que estamos atravesando. Así es. Entonces, si bien yo he planteado esto, pero
creo que es fundamental que esto lo lidere la ciudadanía. Me parece que no debe ser una alternativa que la embanderen determinados actores políticos que son visibles a nivel nacional, sino que más bien este incluso puede ser una gran oportunidad, valiosa oportunidad para que emerjan nuevos liderazgos de hombres, de mujeres en el país, porque yo creo que en términos generales también la clase política tradicional está bastante golpeada, está bastante afectada. Y creo que la ciudadanía vería con buenos ojos que esto nazca desde abajo, desde la propia sociedad civil. Y evidentemente que se sumen todos los que quieran, por supuesto, y que esto vaya tomando mucha más fuerza, que sea una iniciativa nacional, repito, desde la ciudadanía. Yo creo que la gente tiene mucha desesperanza con lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Las cifras no mienten. Mira, solo en el tema de inseguridad, permíteme ahí entregar unos datos que yo había sacado a limpio de un portal digital, de Tinta Digital. Solo en lo que va del año del 2022, 1.145 asesinatos. De enero a abril de este año, 1.145 asesinatos. Han existido 537 muertes violentas adicionales que en relación al 2021. Es decir, hay un incremento ya del 88%. Terrible. Solo en lo que va de este año. Y pregunto yo, ¿el gobierno nacional qué ha hecho para mitigar esta ola de inseguridad que estamos atravesando? Ni siquiera se preocupa por dotarle de lo necesario a la policía. La policía ni siquiera tiene para la gasolina de los patrulleros. Esto se ha difundido porque existe documentación oficial que se ha filtrado a través de redes sociales principalmente, donde les han recortado el presupuesto incluso para dotarse de lo más básico que es el combustible. Entonces, creo que elementos, razones sobran. Aquí no se trata de acusar a nadie de conspirador ni de desestabilizador de ninguna manera, sino de exigirle al gobierno rectificaciones. Y de ser el caso, ¿quién quita? Y ni siquiera hace falta una revocatoria del mandato porque el gobierno se sensibiliza un poco, aunque dudo mucho, la verdad, aunque dudo mucho. Pero creo que los elementos están ahí. Mira la ejecución hasta el momento del portal Primicias, porque alguien puede decir, Mauro se está inventando, como él ayer dijo lo de la revocatoria del mandato, él está intentando a toda costa justificar el porqué de su propuesta. Mira lo que dijo Diario Primicias. En inversión pública el gobierno apenas alcanzó en lo que va del año 67 millones de dólares en el primer trimestre. Si comparamos el mismo periodo, el primer trimestre del 2021, en el mismo periodo del año pasado se había ejecutado en proyectos de inversión 380 millones. 380 millones del primer trimestre del 2021. Y en lo que va de este trimestre apenas han ejecutado 67 millones. ¿Y sabes cuáles han sido los sectores más abandonados? Construcción y ejecución de proyectos en educación, escuelas, colegios y en salud pública, en adecuamiento de hospitales. Ahí está el abandono, ahí está el Estado ausente. Reitero, no lo digo yo, datos que lo sacó el portal digital Primicias y que la gente además lo siente, porque ni siquiera hay un blister de las pastillas más elementales. O sea, no quiero ser absolutamente sarcástico, pero créeme que poco falta para que ya no haya ni bebetinas ni vitamina C en los hospitales públicos. O sea, de verdad, en ese nivel de abandono, de estado mínimo, hemos caído en la chatarrización de lo público. Ese es uno de los peores conceptos que puede manejar este gobierno, la teoría del goteo, la teoría del derrame. Supuestamente todo dejarlo en manos o todo encargarlo a la mano invisible del mercado, entre comillas, y que el Estado no intervenga en nada, porque esa es la lógica, lamentablemente, de esta gente. Pero parece que ni el mercado intervienen ellos, porque estamos a la deriva. Es que está comprobado que esa política no funciona, nunca ha funcionado en ningún país, ni en el nuestro, ni en ninguno de la región, ni del mundo. La investigación académica, científica ha demostrado que esa lógica de la mano invisible del mercado y que todos los problemas de la sociedad se van a resolver ahí sin la intervención estatal está comprobándose una vez más a través del experimento político del presidente Lasso que eso no resulta y que el Estado social sí funciona. Y el Estado social, el Estado de bienestar es
que el Estado garantice servicios públicos y derechos económicos sociales para la gente, salud pública de calidad, educación pública de calidad, que se fortalezca la seguridad social, que se garantice la seguridad ciudadana para que respeten la vida tuya y la de tu familia, que se respete tu propiedad privada, que se garantice el derecho también a la recreación, al esparcimiento, al deporte, a la cultura. Esos son los derechos sociales. Y evidentemente que el Estado también respete las libertades individuales, los derechos civiles, políticos de la gente, porque no es que queremos un Estado que se mete en todo, pero está desnudándose por completo la ineptitud e incapacidad del régimen. Así es. Por acá nos dice Spartan, Nelson, te apuesto donación de $50 a que Lazo no lo van a destituir de la presidencia este año, dice acá. Bueno, habrá que ver porque es un proceso, como decía Mauro, bastante importante, pero que se puede dar. Mauro, no quisiera irme sin tener tu interpretación porque no logramos conversar contigo la semana pasada, porque se nos pegó el feriado, pero esta semana pasó un tema importante que fue la liberación de Glass. ¿Cuál es tu lectura de aquello frente a esto y a los eventos que han salido ahora último sobre el tema de querer revocarte, querer voltear el tema? Dicen que ya hay algunas apelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que nos daría para un programa completo, pero intentaré ser lo más sucinto posible. La mayor polémica sobre este caso radicaba desde mi punto de vista en la competencia del juez. ¿Era o no era competente para conocer la causa y resolver la misma? Y para llegar a ese punto, me parece importante primero arrancar por algunas cuestiones. La primera, el habeas corpus es una garantía jurisdiccional que está en la Constitución que busca proteger el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la salud de un ser humano, de una persona. Que ese individuo, que ese ser humano no reciba, por ejemplo, tratos crueles, torturas, tratos inhumanos, que no esté en riesgo su salud, su integridad física, o que no sea privada de la libertad de forma arbitraria, ilegal, ilegítima, sin orden de autoridad competente. Bajo ese escenario, lo primero que hay que decir es que cualquier persona, ojo, cualquier persona, no solo quien ha sido víctima, quien en contra de quien se han vulnerado sus derechos puede presentar un habeas corpus, sino también un tercero. Por eso es que una señora o señorita de Santa Elena presenta en representación de Jorge Glass, ¿sí? Eso está señalado en el artículo 86, numeral 1 de la Constitución de la República. A ti te privan de la libertad ilegítimamente, ilegalmente, no se sabe dónde estás. Yo puedo presentar a nombre tuyo un habeas corpus, porque la Constitución así lo permite. Primer punto, de los que ya he señalado. Vamos con el segundo, el tema de la competencia. Si es que Jorge Glass habría estado con un proceso penal en curso sin sentencia condenatoria ejecutoriada, era competente la Corte Provincial de Cotopaxi. Pero en el caso de él, ya está cumpliendo la sentencia, ya está ejecutoriada. Cuando una persona ya está cumpliendo la sentencia, es competente el juez de garantías penitenciarias del territorio, del domicilio o del lugar, más claro, donde está cumpliendo esa sentencia. En el caso de él, habría sido competente el juez de la Tacunga. Sin embargo, y aquí viene algo claro, cuando no se sabe el paradero de la persona que ha sido privada de la libertad, se presenta el habeas corpus en el domicilio del accionante. Y la señorita que presentó el habeas corpus, que argumentó, ella dijo que se desconocía el paradero, el lugar donde estaba privado de la libertad Jorge Glass, y consecuentemente ella presenta el habeas corpus en el lugar de su domicilio, porque ella era la accionante. ¿Dónde tenía su domicilio? En Santa Elena, en Manglar Alto, y por eso lo presenta allá. ¿Y por qué ella argumenta que se desconocía el paradero de Jorge Glass? Porque todos, yo entiendo, y esto es lo más polémico, van a decir, pero si era público y notorio que estaba en la cárcel de la Tacunga. Unos días antes habían movido a varios PPLs por el tema de las masacres en los centros de privación de libertad.
y aparentemente Jorge Glass también habría sido trasladado, movido, no se sabe bien o no se tiene claridad o con exactitud si dentro de la cárcel o fuera de la cárcel. Pero aquí viene lo clave. Asumamos por un momento que la señorita estaba mintiendo y que efectivamente ella no estaba diciendo la verdad. Aunque también hay que decir que nadie puede meterse en su cabeza y saber si estaba mintiendo o ella decía eso porque en verdad ella no sabía el paradero de Jorge Claro, Glass. te cuento, Mauro, que yo la entrevisté y le pregunté y me dijo que esto fue un sentimiento, fue una decisión, fue algo que quiso hacerlo y cogió y lo presentó. Ya, asumamos por un momento que ella efectivamente no sabía, ¿ya? Exactamente. Nadie puede meterse en su cabeza o estaba mintiendo, pero lo único que podríamos hacer es meterse en su cabeza para saber si estaba mintiendo o no. Pero aquí viene lo importante. En el hipotético caso que estaba mintiendo y que ella sí sabía que estaba en la Tacunga y que consecuentemente el habeas corpus había que presentarlo allá y no en Manglar Alto, donde es el domicilio de ella, quien tenía que oponerse a aquello, ¿sabes quién era? El abogado del SNAI, pues. Y que estaba ahí. Correcto. Y esto es lo que la gente tiene que saber. El abogado del SNAI, porque en la audiencia de habeas corpus, el abogado tenía que decirle al juez, delante del accionante, que era la señorita, tenía que decirle, señor juez, antes de que usted proceda con la instalación de esta audiencia o antes de que usted le dé trámite, yo le pido que usted se inhiba de conocer este habeas corpus porque usted es incompetente en razón del territorio. Y yo le pido de la forma más respetuosa que usted remite el expediente, el proceso, hacia la ciudad de La Tacunga, porque allá un juez de garantías penitenciarias o un juez de garantías penales multicompetente, cuando no hay el de garantías penitenciarias, es el que tiene que abocar conocimiento y resolver este habeas corpus, no usted. Inhíbase de conocer y resolver esta causa. Pero da la casualidad que el abogado del SNAI, es decir, el representante del gobierno, prácticamente se allanó. No dijo nada, no se opuso a los fundamentos de hecho y de derecho de la defensa técnica de Jorge Glass y casi que guardó silencio. ¿Y por qué te digo esto? Porque toda audiencia tiene el acta resumen de la misma. Entonces, a la gente que nos esté escuchando, yo les invito a que revisen y lean el acta resumen, que son unas 7, 8 hojas de la audiencia de habeas corpus. Y ustedes van a poder mirar que el abogado del SNAI prácticamente que se allana, casi que le dice, sí, estoy de acuerdo, no me opongo, no lo dice así expresamente, pero poco falta para que haga eso. Y luego ya en lo de fondo, cuando hablan los médicos y señalan que Jorge Glass tenía una enfermedad crónica, artritis crónica, durante aproximadamente 20 años, y que la medicación ya no le hacía efecto y que además estaba con problemas ya psiquiátricos de depresión, ansiedad y que estaba sufriendo alucinaciones y que tampoco los ansiolíticos y las pastillas le hacían efecto, el señor representante del SNAI tampoco se opone, tampoco dice nada. Cuando él ahí tenía que mostrar los justificativos, evidenciar las pruebas, las razones que le permitan al juez tomar una decisión contraria a la de la defensa de Jorge Glass. ¿Y qué habría tenido que presentar? Por ejemplo, informes médicos del personal que trabaja en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi y decir, aquí están los informes médicos, el señor no sufre de eso, pero no hace aquello. Y mira tú, Nelson, algo importante. Cuando tú demandas mediante una garantía jurisdiccional como el habeas corpus a una entidad del Estado, la carga de la prueba se invierte. Es decir, que lo que denunciaba, que lo que acusaba el abogado de Jorge Glass, no tenía que probarlo él, sino que el representante del SNAI tenía que demostrar y probar que no era cierto. Y no dice nada. Consecuentemente, si se queda callado y su defensa es absolutamente pobre, no vengan ahora a quejarse de que por qué salió o que vamos a apelar y que ahora sí la Corte Provincial tiene que revocar este fallo del juez de primera instancia. Yo te digo con sinceridad, en estricto derecho, yo dudo muchísimo que la Corte Provincial vaya a revocar. ¿Por qué? Porque la Corte Provincial, una vez que ya recibe la apelación, analiza pues lo actuado en primera instancia y porque además lo único que podría argumentar el SNAI es que se han violado
los derechos en la dimensión procesal, que es lo que denominan los expertos en la materia. ¿A qué se refiere esto? Que él argumente que no se ha respetado el debido proceso a favor de la SNAI como entidad accionada, como entidad demandada, que no se ha respetado el debido proceso, por ejemplo, que no se ha respetado el derecho a la defensa, que no se les ha dado el mismo tiempo para preparar la misma o que no se les permitió intervenir en la audiencia de habeas corpus. ¿Cómo van a justificar eso? Claro. Si consta ahí en el acta que no dijeron nada, que no se opusieron. Y algo adicional, igual, algo importante. En un primer momento no se instala la audiencia porque no le presentan justamente ahí a Jorge Glass. Y uno de los objetivos fundamentales del habeas corpus, ¿cuál es? Que la persona cuya vida, salud o integridad física corre riesgo sea presentada en la audiencia ante el juez. ¿Para qué? Para que el juez le pueda preguntar y además pueda verificar si es que efectivamente su estado de salud, su integridad física está en peligro y que conozca de primera mano qué opina, qué dice la persona que aparentemente está en riesgo su vida, su integridad. En un primer momento no le presentaron. ¿Y eso qué le da a entender al juez? Que efectivamente se están vulnerando sus derechos. Entonces, mira, el gobierno que no venga a quejarse ahora, claro, que no vengan a decir que el representante del SNAI nunca les dijo nada, o sea, que no vengan a decir eso porque realmente no tiene ni pies ni cabeza. Muy bien, gracias mi querido amigo Mauro por haber estado con nosotros, por decirnos, por explicarnos, por enseñarnos muchas cosas. Tus palabras para despedirnos. Bueno, pues amigo Nelson, que en estos días o tiempos de profunda oscuridad, digo yo, porque estamos en total abandono, la gente no pierda la esperanza, que no pierda la ilusión de seguir luchando día a día desde nuestros distintos espacios y por supuesto que sepan que sí hay salidas democráticas, que hay salidas institucionales. Tan democrático era que el presidente Lasso en su momento amenace con disolver la asamblea a través de la muerte cruzada y que se convoquen nuevamente elecciones generales, como democrático es un proceso de revocatoria del mandato si es que se recogen las firmas y si es que después en las urnas el pueblo ecuatoriano así lo decide. Esa es una salida pacífica además, porque lo otro es esperar que aquí se genere una movilización popular, que ocurra un estallido similar al de octubre del 2019 y que esto se descontrole y se desborde por fuera de los cauces democráticos e institucionales. Algo que sin duda alguna sería terrible y claro, que sería lamentable, porque creo que ninguno de nosotros quiere eso. Ninguno de nosotros quiere represión policial, represión militar. Ninguno de nosotros quiere ciudadanos, organizaciones sociales maltratadas. Ninguno de nosotros quiere propiedad pública o privada destruida. Ninguno de nosotros aspira a eso. Ojalá rectifique el gobierno nacional y si es que no hay rectificaciones, ahí están algunas salidas constitucionales y democráticas. Como siempre, un gusto haber conversado contigo, amigo Nelson, y un abrazo para todos. Chao, chao. Nos vemos, Mauro, la próxima semana. Así es, mis queridos amigos. Ha sido Mauro Andino en el programa de nosotros, hoy en vivo y en directo, como todos los días jueves en la noche. A ustedes...